puede invertir en el negocio de distribución, ¿sí?, y de transmisión. Es un tema simplemente de la legislación del sector eléctrico. Entonces, tiene que haber una compañía, llamémoslo, cuyo objeto social sea el de distribuir y transmitir, y por eso es Colener. ¿Al fin Colinversiones va por Isagen? Yo no sé, Paola. Pero, ¿qué le suena? Me da... Bueno, no sé, no, yo creo que queda grande. ¿Queda grande? Sí, hay que ser. Yo pienso que en estos procesos de inversión, etcétera, hay que hacer las cosas como con cierto tino. Yo diría que uno no puede adquirir más de lo que puede, de lo que tenga, de los recursos que tenga para adquirirlo. Entonces hay que hacerlo como con despacio, con tino, con juicio, sobre todo porque estamos manejando empresas que no son propias, que no son nuestras, que son de terceros, de accionistas. Los principales accionistas de estas empresas, como Colinversiones o como Argos, etcétera, son los fondos de pensiones, donde estamos todos los colombianos, millones de colombianos ahí con nuestra platica del futuro. Entonces hay que ser muy cauto y muy, yo diría, muy conservador en el manejo para no ir a generar de pronto algún traumatismo y alguna crisis. Todas estas cifras de las que se están hablando en estos momentos, que Isagen no vale los 3 billones que aparecen en el presupuesto del gobierno, sino 4,5%, 4,7%, pues la participación del gobierno, claro. Sí. ¿Le suenan o le parecen mucho? A ver, Paola, para serte muy sincero, yo diría que las cosas valen lo que dan por ellas, independientemente de cualquier tema. Y eso hoy lo vemos en el mundo, en los negocios. ¿Cuánto pagó la compañía Holcim suiza por los activos que tenía Cemex en Australia? Pues sí, y el que vende, pues en un momento dado que tenga una necesidad, pues puede vender, y el que compra, pues de acuerdo pues a su estudio, puede decir yo doy máximo esto por ese negocio. Entonces, en el caso de Isagen, es que tanto el gobierno tenga la necesidad de hacer esa desinversión, porque pues oye uno hablar también el tema de Ecopetrol. Hoy he estado pues muy en la prensa, y el tema del 15% de Ecopetrol, que sería pues una desinversión importante que haría el gobierno. Se ha hablado mucho del FOMPET como la entidad pues territorial para adquirir parte de esos recursos, de ese porcentaje de participación, y destinar esos recursos a las obras de infraestructura grandes del país para la competitividad. Entonces, dependiendo pues de qué tan necesario sea la venta, o para mejorar el tema del déficit fiscal, o para hacer inversiones en los temas de infraestructura. Pero ¿cree usted que es muy necesario? Es decir, ¿cómo usted está viendo la premura del gobierno por conseguir recursos? Usted lo ha dicho, Ecopetrol. Se dice que valdría $7.400 millones ese 15% adicional. Paola, a mí me parece que con la venta de Ecopetrol a un ente territorial como el FOMPET, me parece que sería suficiente para el gobierno poder apoyar todos los programas de infraestructura de los grandes corredores. Sinceramente lo digo. Adicionalmente, yo creo que Colombia tiene un campo llamémoslo, de posibilidades muy grandes con las grandes obras de infraestructura, aquellas que el sector privado podría abocar como una concesión, y eso también liberaría al gobierno de tener que participar directamente con inversiones de capital en esas obras, dadas que las haría el sector privado, cualquiera que sea, pues el internacional o nacional. Entonces, con ese par de esquemas, el de las concesiones y el de los recursos de Ecopetrol, yo diría que el país podría hacer un avance muy grande en lo que tiene que ver con infraestructura para la competitividad. ¿Le gusta entonces? Me gusta mucho. Muy bien. ¿Y cómo ve ISA construyendo autopistas o gerenciando todo el proyecto de autopistas de la montaña? Pues Paola, para serte sincero, ISA ha demostrado pues a todo lo largo de su historia que es un muy buen administrador. Yo no soy abogado y entiendo que dentro del objeto social puede hacer ese tipo de programas, de coordinar un proyecto con el de autopistas de la montaña. Está en su objeto social, lo puede hacer, y creo que le da una garantía muy grande al Estado y a los particulares que entraran en
en un esquema de concesiones de esos proyectos, le daría una tranquilidad muy grande que fuera el estructurador ISA, por su experiencia y por su trayectoria. No me cabe la menor duda de que hay unos proyectos, los 4 son muy interesantes para Antioquia y para el país en general, tanto la conexión con el puerto de Urabá, como la conexión con el río Cauca, como con el río Magdalena, etcétera, me parece que son fundamentales para el país. Yo diría que tal vez para Antioquia la conexión con el río Magdalena, o sea, la vía Puerto Berrío es otra vez volver a la salida del mar por esa vía, tanto por el río como por el ferrocarril, como por la carretera, de manera que me parece que son proyectos muy interesantes y muy buenos. Doctor José Alberto Vélez, presidente de Cementos Argos, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Hora de Negocios de Caracol Radio y felicitaciones de nuevo por estos 75 años. Paola, muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Muchas gracias. Listo, bueno, muy